Ahí está. Entonces, repasando, todo algoritmo recursivo tiene que tener dos casos en su planteo, el caso base y el caso recursivo. El caso base es un problema que no requiere la recursividad para ser resuelto. Es una instancia, digamos, de resolución donde ya no se invocan nuevas llamadas recursivas, ya hay una solución simple, ¿sí? Que puede ser el retorno de un valor, la escritura de un dato en pantalla o guardado de un dato en otro tipo de almacenamiento, eh, la impresión de algo, o sea, pero ya se resolvería parte del problema o el problema en su totalidad, ¿sí? El caso recursivo, en cambio, es el que representa el desarrollo de la solución o la búsqueda de la solución. Entonces, la idea es que las sucesivas llamadas de ese caso recursivo, de esa situación, de la invocación de ese momento recursivo, hace a que la solución sea cada vez más alcanzable. Y eso también tiene que ver con llegar a la solución. O sea, un planteo recursivo, o sea, ustedes lo van a usar, pero siempre en el planteo la tendencia es que en algún punto se llegue a una solución, o sea, se llegue y se logre la solución que está normalmente representada o habitualmente representada con el caso base. ¿Sí? Ahí se llega a un fin del ciclo, digamos, se cumple el objetivo de llegar al caso base y obviamente la función o procedimiento recursivo retornará los valores o terminará la ejecución correspondiente para resolver el problema en cuestión. Entonces, de estos dos casos que sí o sí tiene que tener toda solución recursiva, o todo algoritmo recursivo, es necesario que sean plasmados en un planteo formal, donde ustedes exponen la solución formalmente, con una cierta sintaxis. Nosotros le vamos a pedir que lo plasmen, digamos, cuando tengan que resolver algo de esto, o se les pregunte qué es la recursividad y cómo se representa un diseño de una solución recursiva. Inicialmente se presenta lo que es el planteo recursivo y después se hace el algoritmo. Bien, entonces la idea es ir resolviendo el problema con las sucesivas llamadas recursivas. Durante cada llamada recursiva, eh, la idea es o sea, ir acercándose hacia la solución. La solución, imagínense que sería, si ustedes tienen un algoritmo sencillo como el de recorrido de un vector de manera recursiva, un vector de 20 posiciones y tienen que recorrer de la 1 a la 20, el caso base, ¿dónde estaría? Pregunta para ustedes. Si yo tengo que recorrer un vector de posición 1 a 20, sin usar un ciclo, usando la técnica recursiva, ¿cuál sería mi caso base? Y cuando recorro el primer elemento, No. ¿Cuál es el caso base? El 20. El número, cuando se llega a la posición 20. Entonces, mientras ustedes están recorriendo el vector, ¿sí? ¿Qué tienen que ir haciendo para acercarse a ese caso base? ¿Cuál sería la solución? ¿Dónde van a comenzar? ¿En qué posición comenzarían? Normalmente si tienen que hacer un recorrido de la posición 1 a la 20, ¿en qué posición comienzan? Hablen, hablen. ¿Me escucho? En la primera, muy bien, Eric. ¿Está? Y de ahí tenemos que ir yendo haciendo, tratando de buscar ese caso base, llamada recursiva tras llamada recursiva, hasta acercándonos a la solución. En realidad la solución, no hay una solución que va a retornar un número, va a encontrar algo, sino lo que estamos haciendo es hacer llamadas recursivas, pero la intención es, si yo tengo que mostrar todos los elementos, lo que tengo que hacer es ir viendo, o sea, ir mostrando los elementos a medida que avanzo en el recorrido del vector. A ver, la primera hasta la n-1, ¿qué sería? ¿Caso base o caso recursivo? Caso recursivo. Exactamente.
¿Por qué? Porque si tengo que llegar hasta la 20, mientras no sea la 20, aunque dije una palabra que no se ve en recursividad, que mientras no hay que usar ciclos, pero la idea es, si el índice no llega al tope, que es la posición 20, en las posiciones anteriores hay que ir haciendo llamadas recursivas. Imagínense que lo que estamos haciendo es haciendo trabajar a la recursividad como si fuera un bucle, que va como si fuera un para que va de 1 a 20, nada más que acá no hay para, sino que hay sucesivas llamadas al mismo subalgoritmo, llámese función. En este caso, para escribir solamente los elementos necesitamos un procedimiento que llegue al tope. ¿Está? Entonces, no hay mucho más o sea, que pensar. Voy de la 1 para pasar a la 2, voy a hacer una llamada recursiva a la misma subacción, pero con el índice incrementado en 1. Y sigo incrementando en 1 en sucesivas llamadas recursivas, pero en algún momento que ingreso al algoritmo recursivo, tengo que preguntar si no estoy en el tope, porque si estoy en el tope ya no tengo que hacer una llamada recursiva. Tengo que directamente mostrar la última posición y ese sería mi caso base. Esa es la idea de la resolución recursiva. Encontrar el o los casos bases y el o los casos recursivos para poder hacer un planteo formal y poder resolver un problema mediante la recursividad. Es una técnica de resolución. Esa técnica muchas veces se puede reemplazar y es aconsejable reemplazarla por soluciones iterativas. Pero en caso de que no haya otra posibilidad de resolver el problema que no sea a través de la recursividad, sí o sí hay que usarla y hay que saber cómo funciona. Esa es la idea. Bueno, hemos visto lo del factorial. Ahora lo vamos a ver en funcionamiento. El factorial de manera iterativa funciona así. Un para y vamos acumulando multiplicaciones sucesivas, pero definiéndolo de manera recursiva, con una definición formal o definición o planteo recursivo. Acá es similar a lo que veníamos hablando recién del recorrido del vector con la posición 20. Ahí aparece si es 1, o sea, devuelve 1 la función del factorial si es n igual a 0, y si es n mayor a 0, la función factorial que es el n actual por la función factorial con n menos 1. La idea era ir multiplicando y decrementando el valor del parámetro del factorial hasta llegar al parámetro 0 que devuelve un 1. Entonces de ahí se hacen sucesivas multiplicaciones. En cambio, si yo tengo que recorrer el vector, ahí devolvería la última posición, o escribir la última posición del vector. Caso contrario, lo que voy haciendo es escribiendo la posición actual y llamando a la función recursiva. Al procedimiento recursivo, perdón. Ahora vamos a ver qué pasa si escribo antes, después. Esos son los detalles que quiero que vean. Bien, función factorial era esto. O sea, fíjense que en vez de hacer multiplicaciones sucesivas, como habíamos visto acá, y usar un acumulador, lo que vamos haciendo es invocar a la función hasta que llega al valor más chico que se puede multiplicar, que es el factorial de 0. A ver, dice señor Capdevila, corrientes algorítmicos, Alan. Lo que decía además de un caso base se refiere, por ejemplo, cuando nos recorremos los árboles. Cada rama tendría un caso base. Y en realidad no. Caso base es cuando vos tenés más de un caso base. En el recorrido de árboles tenés uno solo, que es el puntero nulo. Ahora, si vos decís el puntero nulo y hay otra condición de algún valor para el puntero que sea caso base, o el puntero igual a primo, alguna cosa que se te ocurra, digamos, para la solución, ahí sí, pero no. En los árboles, por ejemplo, el caso del árbol binario, que es el que hacen recorrido ustedes, no, el caso base es uno solo, que es el puntero nulo. Lo que sí tiene son múltiples llamadas recursivas, el algoritmo de recorrido, una por cada rama. Entonces, si va hacia la izquierda, tarde o temprano, lo que va a hacer el puntero nulo es
terminar el recorrido de la rama izquierda, digamos. Y cuando va hacia la derecha, el puntero nulo terminará el recorrido de la rama derecha. Pero el caso base, P igual a nil, digamos, que es el puntero que usa P o el nombre, el puntero que usan para recorrer. Normalmente cuando digo los casos base significa que hay variantes u opciones diferentes para cerrar el algoritmo recursivo, para terminarlo, o sea, para terminar la ejecución. Y eso puede darse si hay un valor de una variable o de un parámetro tiene tal valor, o si el otro tiene, o sea, u otro parámetro tiene otro valor, o sea, se puede dar un caso de finalización u otro caso de finalización, o sea, si puedo tener más de una posibilidad de fin del recorrido de las llamadas recursivas, eso más que nada. Lo del árbol en realidad, usa la misma para ambas ramas, ¿no? Por eso es un solo caso base. Si tuviese una finalización diferente cada rama de un árbol binario, entonces sí podríamos decir que tiene dos casos base. Profe, otra consulta. ¿Siempre se ocupa estructura condicional para la recursividad? Sí, en realidad, porque vos mínimamente vas a tener un caso base y un caso recursivo. Ojo, puede ser que uses un condicional solo, o sea, el simple. Puede ser que uses el alternativo y en algunos casos, pero mínimamente un condicional vas a tener. Porque si no, a ver, no veo solución recursiva sin condicionales, salvo que tengan uno ustedes por ahí como ejemplo, pero por lógica y lo que estoy pensando en este momento no se me ocurre que no tenga, porque como mínimamente va a tener un caso base y un caso recursivo, vos tenés que preguntar si ocurrió el caso base o si no el recursivo. Una cosa así. En algunos casos el algoritmo ejecuta una acción y después llama con un condicional al caso recursivo si corresponde. ¿Está? Que sería utilizando un condicional simple. Pero los condicionales van a estar en los algoritmos recursivos. Si llegan a encontrar un caso que no es así, me avisan, me muestran y lo analizamos. Pero al principio no, de acuerdo a mi análisis, digamos, de lo mínimo que debe tener un planteo recursivo, una acción recursiva, es que tenga uno y uno. Uno de cada uno, entonces hay que preguntar cuál está ocurriendo. Bien, acá tienen el análisis del factorial. El método de las tres preguntas para validarse, esto lo pueden usar cuando están trabajando con recursividad. Es si existe o no una salida, una salida no recursiva o caso base del subalgoritmo. Y si a su vez el algoritmo funciona correctamente para esa salida. O sea, a ver, el caso base no solo tiene que ser una finalización de la recursividad, sino que también tiene que ser parte de la solución. Esa es un poco la idea, digamos, que funcione correctamente o que sea válido para la solución. Después, la idea del más pequeño es si a medida que ustedes van haciendo las sucesivas llamadas recursivas, el problema se va achicando o van llegando al final de un tratamiento. Eso es un poco... Sí, están haciendo pochoclos o pororó. ¿Se escuchó? Encima, acá al lado Sí, mío se están escuchaba, profe. ¿viste? Sí. Acá pasan con todo el pororó y no me dejan nada. Sí, todo eso, sí. Pobrecito yo, acá con agua nomás estoy. Bueno, ya pasé mi queja. Y la pregunta del caso general es, la idea es la correcta solución en aquellos casos no bases. Casos generales es la llamada, la invocación de las llamadas recursivas. Pero bueno, la del más pequeño, acuérdense que lo que tienen que ir haciendo es pensar que en las sucesivas llamadas recursivas van a llegar al final. Y eso tiene que ver mucho con los parámetros, digamos, que se están usando. Bien. Acuérdense que hay dos tipos de recursividad, la directa y la indirecta. La directa es cuando una función o procedimiento se invoca a sí mismo, y la indirecta es cuando una función o procedimiento
tiene un par, digamos, otra función o procedimiento que se invocan mutuamente. Entonces, a medida que se van invocando, también en cualquiera de los dos casos, la tendencia es la solución, llegar a un caso base en ambas y terminar, digamos. Es como, o sea, la idea de evitar un bucle infinito, una cosa así. Bien, es similar, digamos, a ver, sí, perdón, no quiero meter bucles acá porque no tiene nada que ver, pero no alcanzar el caso base sería similar al caso de tener un bucle infinito. Y creo que es más contraproducente, porque peor daño hace un bucle, una función recursiva que no tiene fin porque colapsa. O sea, imagínense que por cada pasada están haciendo una copia de la subacción y eso consume mucha memoria. Así que hace colapsar el sistema. Bien, a ver si hay algo interesante acá. No. Este es el algoritmo de búsqueda binaria, hecho de manera recursiva. Acá fíjense que tienen dos casos base. ¿Cuáles serían? Lo que me preguntaron hoy ya. A ver. A ver si los ven. Hay dos casos base y dos casos recursivos. Los escucho. ¿Noche? ¿No hay caso? Bien, esa es una, Eric. E igual a A Y subcentro. el, ¿Y la otra y cuál el sería? otro, ahí escribí Agustín. Después digo yo si no es eso. Sí, esa es. Las dos primeras preguntas son caso base. ¿Cómo se dieron cuenta que era caso base? A ver. Porque hay una asignación directa. Porque No hay hay una cálculo. asignación y no hay una llamada. Así sería la respuesta, ¿no es cierto? No hay una llamada recursiva de la subacción o de la función en este caso. ¿Está? Entonces, se dan cuenta, digamos, cuando es caso base en un algoritmo, cuando este es un ejemplo de una función. Cuando hay un retorno directo, una asignación ya de un valor al valor de la función. En este caso, si no lo encuentran en -1, si lo encuentran en ese centro, digamos, a subcentro, y lo que están devolviendo ahí es, a búsqueda binaria le devuelven centro, o sea, la posición dentro del vector del valor que se está buscando. Caso contrario, tienen dos opciones. O es menor al centro o es mayor al centro, ya que igual ya lo resolvieron como caso base. Y ahí hacen una llamada nuevamente con nuevos parámetros, achicando el espacio de búsqueda. Inicialmente era todo el vector y ahora va a ser la mitad -1. ¿Sí? Porque van a descartar el centro y se van a ir o hacia la derecha o hacia la izquierda. Ya está. Bueno, me alegro que lo hayan visto. Esto, acuérdense, en un algoritmo, así ustedes ven y se dan cuenta que el caso base, en el caso de una función, es una asignación al nombre de la función de algún valor directamente. Y cuando ustedes le están asignando otra vez la llamada a una función, obviamente en este caso al ser recursiva es a sí misma, con parámetros variantes, ahí es donde se detectan que están haciendo la llamada recursiva. Hay otros que son procedimientos que por ahí los pueden confundir. Ahora podemos ver algún ejemplo de procedimiento recursivo. Es la búsqueda binaria, le asignan un valor, eso no va a existir en un procedimiento, no hay un retorno, digamos. Entonces ahí lo van a notar. En caso base se tienen que dar cuenta cómo expresarlo. Bien, y acá están un poco las cuestiones que también tienen que ver a la solución.
la posición, digamos, en qué lugar dentro de la serie de acciones se encuentra la llamada recursiva. Si está al inicio, va a tener un comportamiento del algoritmo, si está de cola otra, si es intermedia otra, si es múltiple, hay múltiples llamadas recursivas en distintos puntos del programa. Y si es anidada, significa que hay una solución recursiva pendiente de otra llamada recursiva, digamos. O sea, la recursión se produce en un parámetro de la propia llamada recursiva. La llamada recursiva utiliza un parámetro que es resultado de una llamada recursiva. O sea, es como que la función queda esperando que se resuelva otra función que forma parte del parámetro. O sea que cada vez que... La del factorial sería anidada, profe, en porque tiene que realidad, llegar al, no, la del o no, factorial, o cómo se considera. el factorial en este caso me parece que más de... No, de cola nomás tiene que ser. No, no hay, aparte no tenés más de una llamada, o sea, tenés el condicional y tenés una llamada, o sea, una condición para el retorno y después una llamada. Así no, de cola. ¿Cómo definir que es de cola? Si fuera de cabeza, significa que vos hacer la llamada recursiva al inicio del algoritmo y después haces otra serie de acciones. ¿Sí? Intermedia, bueno, eso puede aparecer tanto como antes, o sea, las instrucciones aparecen tanto antes como después de la llamada. En este caso, intermedia tiene que haber llamadas antes o después, o sea, imagínense que de cabeza está la llamada recursiva y después no hay nada. ¿Sí? Hay otras instrucciones que no son recursivas. De cola significa que hay instrucciones no recursivas y al final, sobre el pie, digamos, del algoritmo, ahí está la llamada recursiva. En este caso, considero que la del factorial tiene que clasificarse de cola. Y después intermedia es que hay antes y después de la llamada recursiva hay acciones que no son recursivas. Múltiples significa que hay múltiples llamadas recursivas, eso lo ven cuando hacen recorrido de árboles binarios, por ejemplo. Y anidadas, no tengo ejemplos, salvo la de Ackermann. Ahora podemos ver. La de Ackermann es una anidada. Ahora vemos un ejemplo de eso. Bien, acá tienen ejemplos. Yo por lo que veo es más de cola que otra cosa. Lo que yo quedé pensando con la de... ¿Cómo es? Con la de factorial. Esto es un ejemplo de donde estimativamente pueden aparecer las llamadas recursivas y bueno, ahí está la clasificación. Bien. Perdón. ¿Por qué usar algoritmos recursivos? Son más cercanos a la descripción matemática de problemas, fáciles de analizar. Algunos procedimientos se programan de manera recursiva de manera muy natural y resultan prácticamente inabordables iterativamente. Es el tema de los árboles, ya prácticamente es inabordable de manera iterativa. No quiero decir el 100% de las veces, pero si uno se maneja con el concepto de árbol de manera pura, donde desconoce la cantidad de elementos y la profundidad del árbol, no le queda otra que ir a la recursividad, ya que no van a poder resolverlo de manera iterativa, porque desconocen cuándo van a terminar y cómo volver hacia atrás. Es bastante complejo, así que es casi inabordable. No quiero decir que no, por eso le digo, porque siempre ahí puede haber un algoritmo que haya resuelto para determinado tipo de árbol con tales características, algo iterativo, digamos. Pero si vamos a la forma general, no hay. Bien. Y bueno, y un poco al tema de elegibilidad, dice, existen problemas que plantea de forma recursiva, son más sencillos que resolver. De resolver de manera iterativa, recursiva que iterativa. Las funciones, cuando no utilizar recursividad, las funciones iterativas son usualmente más rápidas. Si la velocidad es importante, entonces
Si hay una solución iterativa, la usamos. Si la memoria de pila es una limitante, se preferirá la iteración sobre la recursión, cuando tenemos poca memoria. Y la recursividad se debe usar cuando sea realmente necesaria, es decir, no existe una solución iterativa simple. Bien, acá tienen una comparación. Un poco ya lo charlamos hoy durante la clase, el repaso. En la repetición, la iteración tiene un ciclo. En la recursión son sucesivas llamadas recursivas. Y la finalización de la iteración es cuando el ciclo llega al final, o sea, para el mientras sería que la condición sea falsa, para repetir que sea verdadera, o llegar a un tope con el para. Llegar al tope no, o sea, superar el tope, o el valor final. Y la recursión cuando se llega al caso base. Bien. Esto no sé si andaba Miño por ahí, pero bueno. El tema de las torres de Hanoi es un problema típico de un rompecabezas, donde hay que pasar los discos de una varilla a otra utilizando un auxiliar, una tercera, un auxiliar. Y hay que cumplir estas condiciones. Los discos tienen que estar siempre situados en alguno de los soportes. En cada momento solo se puede pasar un disco. Los discos siempre tienen que estar ordenados de mayor a menor. Significa que en ningún momento un disco más chico tiene que estar debajo de un disco más grande. Y bueno, las torres de Hanoi es un problema que matemáticamente se resuelve utilizando, hay una función. Perdón. En realidad un cálculo matemático que determina que en una X cantidad de movimientos, dependiendo de la cantidad de discos que se tiene, existe una cierta cantidad de movimientos para poder resolver el problema. Y bueno, se puede resolver de manera recursiva. Y lo que hay que ir haciendo es, si una vez que ya queda un solo disco a mover, se tiene que mover el disco de una varilla a otra y terminar. Ese sería el caso base. Y en el caso de que tengan más de un disco para mover, lo van moviendo de una varilla a otra utilizando el auxiliar. O sea, en algún caso, a ver, siempre se toman una varilla origen y una destino y la tercera como auxiliar. En un caso una va a ser auxiliar y en otro caso van a convertir otra en auxiliar y van a ir utilizando las tres varillas en definitiva para ir moviendo los discos de un lado a otro. El planteo recursivo de esto es muy sencillo, ahora lo van a ver, pero imagínense, esto es para pasar tres discos, digamos que es un caso bastante sencillo de entender. 4 es bastante complejo, 5 ya llega a una complejidad importante, para entenderlo los demás va a ser más complicado, pero ahora les voy a mostrar un algoritmo y el funcionamiento de cómo puede ser, después lo pueden testear. Pero la idea acá es, recursivamente lo que tienen que hacer son estos tres pasos. Pasar n-1 disco de la varilla origen al auxiliar, pasar el disco n de la varilla origen a la varilla destino y pasar los n-1 discos de la varilla auxiliar a la varilla destino. Si acá tengo dos discos en el origen, ¿sí? Tengo que pasar al auxiliar n-1 disco. Entonces tengo que pasar al auxiliar, como verán acá, en el paso siguiente, el paso 1, digamos, es pasar esos dos discos ahí. Después, en el paso 2 dice paso el disco N, que sería el último que queda pendiente de la varilla origen a la destino, o sea, paso el rojo a la varilla 3, que sería la destino, y después paso los N-1 discos de la varilla auxiliar a la varilla destino. No es tan así sencillo como se ve en la imagen, porque hay que pasar primero del auxiliar, el origen utiliza el auxiliar y pasa al auxiliar uno de los discos,
Entonces tiene que mover el amarillo al origen y pasar el naranja a la tercera varilla y luego mover el amarillo a la tercera varilla. Toda esa representación, digamos, de la forma de resolver este rompecabezas está en estos 3 pasos. ¿Sí? Pasa n-2 discos de la varilla origen a la nueva varilla auxiliar. Pasa el disco n-1 de la varilla origen a la nueva varilla destino. Pasa n-2 disco de la varilla nueva auxiliar a la varilla destino. Después pasa el disco N, la varilla origen, a la varilla destino, y ahí van pasando, digamos, van viendo cómo se va resolviendo. En cada llamada, ustedes lo que van a ir haciendo es disminuir la cantidad de discos e ir transformando los orígenes del destino y el auxiliar. En pocas palabras, queda una cosa así. Si n es 1, significa que ya no queda más discos, o sea, eso se da, por ejemplo, cuando tengo acá el caso acá del auxiliar, y tengo que mover el auxiliar hacia el destino, digamos. Entonces, de 1, muevo el disco de un lugar a otro. En este caso, la que figura como auxiliar pasará a ser el origen en ese momento, y el destino pasa a ser la tercera varilla. Y después, cuando tengo uno solo así, lo muevo directo. Y si no, la otra es, llamo a la función recursiva, pasándole el número de discos, origen, destino y auxiliar. Y fíjense que dentro de las llamadas recursivas hay una que hace la llamada similar, o la acción similar al caso base. Y después vuelve otra vez a llamar a mover discos, pero cambia el sentido de las orillas. Donde estaba el origen, ahora está el auxiliar, donde estaba el destino, está el origen, y donde estaba el auxiliar, ahora está el destino. Se va trabajando de esa manera, moviendo las varillas, porque si se ponen a mirar, auxiliar está en un lado, después auxiliar está en el otro, y van pasando las varillas y se van turnando. Ahora les muestro cómo funciona esto. Esto es otra cosa. Bueno, después, la que tengo para mostrarles es la de Ackermann. Se llama un ratito. Esta puede aparecer también, y acá tengo una unidad, fíjense. La función Ackermann es una función que se utiliza mucho en la ciencia de la computación. Se trabaja para obtener resultados numéricos, digamos, dependiendo de valores de entrada, sin necesidad de utilizar el comportamiento común de las máquinas computacionales, digamos. Y bueno, tiene esta forma la función de Ackermann. Como verán, el caso base está bien ubicable arriba, que dice n+1 si m es igual a 0. Y si no, llaman a la función Ackermann con m-1, 1, o sea, esos dos parámetros, si m es mayor a 0 y n es igual a 0. Y si no, tienen una unidad, acá se ve bien que tiene una unidad cuyo el segundo parámetro de la función es otra vez la función, ¿sí?, invocada, pero con este parámetro que se ve ahí cuando m es mayor a 0 y n es mayor a 0. Esta función se suele utilizar también para hacer análisis de performance. Voy a mostrar acá en análisis de algoritmos. Okay. Como función, su inversa crece muy lentamente y se utiliza frecuentemente en análisis de algoritmos.
Y fíjense cómo funciona. Este detalle, por ejemplo, Ackermann de 1, 2 es igual a, y empiezan a llamar, como son ambos mayores, llaman a este y al interno de acá a su 1, 1. Esto se resuelve de esta manera. Y fíjense cómo se va resolviendo porque cada parámetro tiene su forma de resolución. Acá tienen los números dependiendo, lo que resolvería dependiendo de los valores que van teniendo M y N. Es una matriz que va indicando los valores. Pero fíjense la de 4, 3, cómo va haciendo. Se expande y se contrae a medida que va resolviéndose. Hasta encontrar un número determinado. Único. Bueno, esa función Ackermann también tiene su aplicación. Ahí está. Así que tiene su aplicación en cuestiones computacionales y ahí tenían ya prácticamente el comportamiento de la función. Bien, vamos a ver algo de código. Bien. Vamos acá. Varias cositas para ver. Vamos a ver. Está el factorial. Bien sencillo. Acá tiene la función factorial. Esto ya lo vimos en la clase pasada. Se ingresa un número y acá se devuelve se invoca la función factorial con ese número que se ingresa por teclado y se devuelve el resultado en esta variable fact y luego la escribimos por teclado. Esto es bastante sencillo, no hay mucha ciencia. Acá tenemos una llamada que indica cuál es el caso base y acá tengo la llamada recursiva. Acá en C el return o return, como quieran decir, el retorno en castellano, directamente es la palabra retorno y a continuación el valor a retornar. Dentro del valor, ustedes pueden especificar la invocación a una función, ya que esta función devuelve un valor entero totalmente válido, digamos. Ya que es el entero lo que va a devolver la función acá. En realidad es un entero largo definido en C. Tiene mayor capacidad que el entero común. Esto es relativamente sencillo de verlo. O sea, acá tengo factorial, ingreso un número entero, 6 por ejemplo. El factorial de 6. ¿Cómo va funcionando esto? Acuérdense que a medida que va trabajando, se va apilando. Acá lo que podemos hacer es algo, a ver si funciona. Y acá vamos a poner N. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? A ver. Ustedes que son ágiles. ¿Están viendo o no? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bien, buenísimo. ¿Qué va a hacer esa línea de código que acabo de agregar ahí? Es un escribir. Voy a estar Vamos escribiendo. a mostrar el resultado del primer, o sea, del caso base hacia el, No, hacia el este número que escribir. nosotros... ¿Qué va a hacer en la función este escribir que está puesto ahí? Este escribir está comentado y no hace nada. Y acá la función
Vos le ponías el factorial, el número que querías y te resolvían, te mostraba un resultado. Si yo le agrego el print ese que está ahí, ¿qué estoy haciendo? A ver. Va a mostrar el valor que tiene n en qué, cuándo. ¿En qué momento? Cuando es distinto de 0. Cada vez que ingrese al si no, el- ¿Qué es lo que acaba de va a mostrar? mostrar de forma descendente. Va a ir Exacto. mostrando Lo que estoy cómo mostrando desciende. es el parámetro que recibió la función factorial a medida que fue ingresando al si no. Si no, la otra que podemos plantear es ponerlo acá afuera, que siempre lo escribo. Ahí lo escribe de entrada. Vamos a ver qué comportamiento tiene. ¿Ven? Vamos a limpiar un poco esto. Vámonos. Fíjense, lo que fui mostrando es el parámetro en cada llamada. Empezó con el factorial de 5, después se invocó con el parámetro en 4. Todos esos números que aparecen ahí son el n, que fue entrando como parámetro de la función. Y para que imprima de la misma forma, habría que poner un imprimir también dentro del sí. En realidad, dentro del Y sí, o sea, acá donde hace el retorno de 1, antes del retorno. acá, y ahí está, Para acá. que imprima igual que la anterior, que muestre del 5 al 0. Porque la otra mostraba del 5 al 1 solamente. Ahora está mostrando, claro, o sea, lo que yo hice fue poner afuera del sí, cosa que no esté condicionado. Entonces, si vos pones la recursividad, te va a mostrar el parámetro y después la próxima invocación que hace, la hace con el parámetro -1. Pero te va quedando este parámetro y va siendo multiplicado, ¿sí? Nada que el último parámetro, que el factorial de 0 es 1, entonces va a quedar 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 por el factorial de 0, y el factorial de 0, según nuestro código, retorna 1, que es la primera sentencia que aparece ahí en el ¿Y condicional. hay alguna forma para mostrar el resultado de cada una de las operaciones? ¿Vos decís las intermedias, las que quedan pendientes? Sí. Y en realidad, a ver, ¿cómo lo podríamos Así hacer? como se dejó el imprimir antes, fuera de la estructura condicional. Sí, pasa que ahí estoy mostrando nada más que los parámetros y mostrar el resultado temporal de la función. No, porque si yo quiero mostrar el resultado ese de la función está siendo recursiva y cada invocación no me va a retornar nada excepto al final. A ver cómo podría imprimirla. No, va a estar un poco más complicado. Estoy pensando en voz alta, porque si yo pongo un printf de factorial n-1, va a estar invocando otra vez la función factorial. Lo que puedo ir haciendo es a ver, a menos que vaya mostrando. Sí, tengo que transformar esto en otra cosa más compleja, como decir, ir acumulando yo internamente el n, pero ahí lo que voy a estar haciendo es ensuciar la función, o sea, pero para mostrar el funcionamiento, lo que podría hacer acá es, en vez de hacer un retorno acá directo, ir haciendo sucesivas muestras, pero de todas maneras no funciona como un bucle esto, o sea que por ahí se me complica ahí a la hora de imprimir. Lo que vamos a hacer es, a ver, el de vector, acá, este por ejemplo. Este sí podemos llegar a hacer. Acá está. Entonces lo que vamos a hacer es
Fíjense esto. Esto es lo que decía del mostrar el vector. ¿Está? Acá esto carga, no me interesa mucho. Acá la suma es recursiva y mostrar de manera recursiva. En ambos casos, uno se va hasta el tope y trabaja recorriendo el vector usando la función. Ahí sí uno puede ir mostrando cosas, digamos, ir escribiendo. Porque es un procedimiento, entonces a medida que va trabajando uno puede ir viendo por dónde va. Entonces podemos ver este. A ver, este se llama vector. Vamos a compilar. Ahí está. Como este no necesita el scanf. Bien. Acá en la parte de acá arriba está mostrando un recorrido común, digamos. Después, en la sumatoria, vamos a analizar la sumatoria. Acá está la sumatoria. Acá esto es una sumatoria de un vector de manera recursiva. Acá tienen el caso base. Fíjense que lo que están retornando es la posición correspondiente al último elemento. Y acá tienen un print del elemento actual que están recorriendo, que están sumando en realidad, y la llamada recursiva. Un segundo. Pasa que acá mientras suman ya estoy viendo. Acá esto podemos estudiar para analizar el comportamiento. Fíjense qué diferencia tiene esta salida de acá abajo con esta salida de acá arriba. Siendo que el recorrido prácticamente es idéntico del vector. Acá tengo, si índice es igual a tope menos 1, acuérdense que el menos 1 es porque C y va de 0 a tope, tope 5, se va a ir de 0 a 4. Acá muestro, este printf es nada más que para ir mostrando lo que va sumando. O si no, lo que podemos hacer es sacar estas cosas y analizar nada más que la muestra del vector. Ahí está. Vamos a analizar la muestra del vector. Mostrar vector recursivo. Ahí está. Perfecto. Está más sencillo. Ya cargué el vector. Me queda 9, 6, 23, 10, 28. Hice la suma. Me sumó 76. Todo lo que está ahí. Entiendo que está bien. 15, 35, 38, 48, 68, 76. Perfecto. Vamos a analizar este recorrido. Fíjense. Este es mi caso base. Opa. Este es mi caso base. Llego al tope. Imprimo la última posición. Y acá tengo la llamada recursiva primero y después el escribir la posición actual. Bien. Si yo cambio esto y pongo la llamada recursiva después de mostrarle la posición, ¿qué diferencia voy a tener con respecto a la salida anterior que mostró el vector? Esto es para que vayan, que entiendan la recursividad. ¿Qué diferencia hay entre que esté acá o que esté acá? ¿Escucho? ¿Soy todo oídos? Que es solo como lo malo, ¿eh? Nadie me quiere. Caso base, caso recursivo. Que muestro y después escribo la posición actual. ¿Qué va a pasar con este procedimiento recursivo? Va a empezar a escribir posición por posición y después escribirá la última, o va a llegar hasta el final y va a escribir la última, después la anterior y así sucesivamente. ¿Qué irá a hacer?
Analicemos. Yo voy a llamar al vector, a mostrar el vector recur barra guión bajo recur. Le voy a pasar el vector y le voy a pasar el tope. ¿Sí? Vamos a analizar. Va a ir del último al primero porque se van a resolver todas las recursividades antes de empezar a mostrar. Muy bien, Agustín. Perfecto. Entonces vamos a analizar cómo lo llamo cuando hago la muestra. Acá lo estoy llamando con el 0. Y acá lo que estoy haciendo es incrementar de a 1. ¿Sí? Entonces, va a venir acá. Pregunta. 0. ¿Es igual al tope? No. Vengo acá. Llamo de manera recursiva con vamos a mostrar vector recur al mismo procedimiento, pero con la posición siguiente. ¿Se escribe esta instrucción de acá abajo? Eric dice no. ¿Alguien más? Todavía no. ¿Cuándo se va a escribir? Hasta que termine. ¿Termine qué? Sería las sucesivas, llamadas recursivas y llegue al caso base. Entonces, esto va a ser así. Va a venir acá con 0, no es 0, acá el índice 0, perdón, no es igual a 4, que es tope menos 1. Entonces viene por el signo y ya hace la llamada recursiva. Al hacer la llamada recursiva, esto que está acá abajo no se ejecuta hasta que la llamada recursiva no termine. La llamada recursiva vuelve a invocar a la misma rutina, pero con el índice en 1. O sea, sumado 1, significa si empezó en 0, va a 1. 1 es igual a tope, no, entonces viene otra vez acá y vuelve a invocar a esta llamada recursiva con el índice 1 más 1, 2, con el valor 2. Viene, Profe, sí, o sea que si el printf va arriba de del, no me sale, sí, la de la llamada recursiva. llamada, Ujú, se mostraría al revés los elementos. exacto. Vamos a analizar esta situación. Esto, según Eric, dice que va hasta el final, o sea, va a hacer todas las llamadas recursivas hasta que llegue al caso base y de ahí va a ir terminando las llamadas anteriores y va a escribir. Acá tendría que escribir en reversa. Tengo entendido, si no lo analizamos mal. Sí, del índice 0 al índice 4. No, en reversa. Fíjate que la pregunta es, el caso base va a ser el que escriba primero. Llamando así, el caso base escribe primero. Cuando termine la recursividad, ¿no es cierto? Esto va a entrar a llamada recursiva, llamada recursiva, llamada recursiva, hasta que llegue al caso base. Lo primero que va a escribir va a ser el caso base. ¿Está? Y después que termina de escribir el caso base, fíjense que lo que va a hacer... Claro, porque está restando. Yo lo pensé al revés, sí. No está restando. Este tope menos 1, no te confundas. Porque tope está definido como 5, que son la cantidad de posiciones. Y como C empieza en 0, yo pregunto por tope menos 1, nada más, porque ahí termina el vector. En realidad, acá lo que va haciendo es sumando el índice. Pero como son llamadas recursivas, esto va a ser recursivo, va a empezar en 0, en 1, en 2, en 3. Y cuando llega a 4, recién termina esa ejecución que mandaste el índice con 4. Ejecuta esta parte y no viene la llamada recursiva, termina. Pero ahí queda atrás la llamada anterior que quedó sin resolver. Entonces, este va a escribir la posición 4. Después va a terminar de ejecutarse la que quedó pendiente con la posición 3. Termina esta llamada y vuelve para atrás. Este como que va hasta el final y después en los pasos de retorno de la pila, acuerdan que sea que va desapilando, va terminando la ejecución haciendo el print. Ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a cambiar esto de lugar. Bien. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí sí va a ser el contrario. No sé si el contrario. En realidad va a recorrer de manera natural el vector.
O sea, te lo va a mostrar como un recorrido natural. Hoy te lo mostró en reversa. Porque la impresión la hacía después de terminar las llamadas recursivas. Pero ahora vas a imprimir la posición actual y después vas a llamar a la recursiva. Después de la recursiva no hay más nada, así que termina la ejecución total. Entonces lo que vas a hacer acá es hacer esto y después llamada recursiva. Va a empezar con el 0. Va a llamar recursiva con 1. Viene, no es el caso base, imprime la posición 1 y llama Por a eso, hacer... de 0 a 4, Exacto, de 0 a 4. contrario. Ah, está bien, perdón, está. Entendí. Entonces fíjense que la salida ahí abajo es índice 0, índice 1, 2, 3, 4, y ahí está mostrando el recorrido del vector de manera normal, si se quiere decir. ¿Está? Allá arriba está el vector cargado, originalmente de manera aleatoria, y después va haciendo la muestra con... En este caso puede mostrar el elemento porque es un vector, pero en el otro no puede mostrar porque no está resuelto. En el que vimos el factorial no Acá, puede mostrar. exacto, acá el factorial, el problema del factorial es que no tenemos cómo ir mostrando esta multiplicación, o sea, este n por algo que todavía no está resuelto. Porque si lo queremos escribir de alguna manera, o sea, podríamos jugar y buscar y ensuciar un poco el código y tratar de simular cómo estaría comportándose el factorial este. Se podría llegar a hacer acá, podríamos estar imprimiendo, pero igual, podríamos imprimir acá, por ahí puede ser antes del retorno, por ahí como para simular algo de comportamiento. Acá podríamos imprimir esto por otro por ciento D, que sería así. Y acá sería así, el signo admiración. Esto es n-1, no. Sería... está. Vamos a poner así. Pues este es... una cosa así. A ver si funciona. Y esto es... n también. No sé qué tipo de venta acá. A ver. Jugar factorial. 5. Y ahí ya directamente quedaría mejor si en vez de hacer esto, directamente hacemos esto. Así, y acá volvemos a n-1, que es la llamada que va a tener. Este estoy jugando, pero nada más que para que ustedes vean cómo sería algo intentando ser... Eso así quedaría, digamos, a medida que va pasando las llamadas recursivas, es el n por el n-1 factorial. La siguiente pasada es así hasta que llega al 0. Y en el 0, acá podemos poner directamente esto. 0 factorial. Esto estoy jugando yo nomás. Usar los print para hacer una especie de debug del código. Algo así, ¿eh? Y así pueden jugar un rato con los print y hacerse una especie de debugger del código que están haciendo para ver qué muestra y cómo van haciéndose las cosas. Pero ahí, fíjense que todo lo que las anteriores son las llamadas recursivas y la última es el caso base. Si ahí empiezan a hacer los reemplazos, le queda 1 cuando es 0 factorial, 1 por 1, 1. Ese 1 reemplaza al 1 factorial por 2 y así van subiendo como... Si quieren mejorar los printf también lo pueden hacer.
Por ahora no, o sea, esto es más que nada para ustedes, digamos, no hace falta que la función tenga ninguno de esos. Lo ideal sería que resuelva nada más lo que lo que es necesario resolver para, de manera recursiva, en este caso, la solución del factorial. Después, la función Ackermann, fíjense, esta es la que vimos hoy. Si m es igual a 0, devuelve n más 1. Si n es igual a 0, en ese caso, devuelve Ackermann de m más 1 y 1. Esta es una llamada recursiva a la función. Y si no, devuelve acá la anidada. ¿Se acuerdan que era Ackermann de m menos 1? De Ackermann, otra vez. De Ackermann. Y esto como es, siempre las llamadas son m y n menos 1. En algún punto se van a hacer 0. O una o la otra. Y eso va a hacer que se vayan llamando y resolviendo, digamos. Y eso va retornando valores de acuerdo a las tablas, digamos, que habíamos visto hoy, y va a resolver la función. Acá en este caso, un detalle, fíjense que el encabezado está acá arriba, después viene el programa principal, y después la resolución de la función. Esto tranquilamente puede estar acá arriba, nada más que es una forma de ordenar distinta de C que les permite poner el encabezado de la función y resolverla después al final. ¿Sí? Y después la de Hanoi, que está más divertida para verla. Fíjense que la de Hanoi es, si n es igual a 1, se le queda un solo plato, mover de comienzo a fin, en este caso son los nombres de las variables. Si no, llama a mover n menos un plato, comienzo, fin, usando la tercera varilla como auxiliar. Acá quedaría, digamos, un plato a mover. Y acá n menos 1. Acuérdense que el n vuelve a entrar y a medida que lo van restando, en algún punto va a ser igual a 1. Y ahí termina la ejecución. Cuando termina la ejecución de esta llamada recursiva, va a escribir esto que está acá y va a continuar con el otro trabajo con las varillas para volverla del auxiliar al destino, ¿no? Fíjense que cambia el auxiliar la varilla auxiliar, la cambia como primer parámetro. Acá esos son, las varillas tienen A, B y C, o sea, son las posiciones, van a ser los nombres de cada una de las varillas, y el algoritmo lo que hace es directamente esto. Así se resuelve Hanoi recursivamente. Lo que van haciendo es cuando queda un plato, lo mueven del origen al destino. Y si no, mueven tantos platos de origen al destino usando esta como auxiliar. Después de eso le va a quedar un último plato que tienen que mover de origen al destino, que es el más grande de todos. Y después tienen que retornar todos los otros platos a la varilla destino, digamos. Es la que va a quedar como último parámetro acá. Si esto lo recorren, Hanoi 1 creo que era, a ver, este es Hanoi 2. La cantidad de discos, por ejemplo 3 discos, y los movimientos que tienen que hacer son eso. A, mover un disco a C, después mover un disco a B, después mover el disco de C a B, después mover el disco de A a C, de B a A, de B a C y de A a C para terminar. Y ahí resolvieron. La otra de Hanoi, la 1, es parecida también, pero tiene otro mensaje. Eso lo encontré dando vuelta en internet a los códigos estos. Así que le hice unos ajustes nada más, los pasé a castellano. Pero ahí le va indicando cuáles son los pasos para resolver el rompecabezas hecho de manera recursiva. Y Ackermann no devuelve mucho. Si yo pongo 1 y 2 es 4. Si pongo 4 y 3 va a tardar un ratito en resolver. Si no es que lo revente.
Se toma su tiempo. Y si no, colgué. Ese es el tema de Ackermann. Consume bastante recursos, digamos. Y a ver, ya está. Todavía no lo resuelve. ¡Uah! Bien. ¿Qué otro? Contar dígitos. Este es otro muy común. Fíjense que lo que estamos haciendo acá es ingresamos un número entero positivo y vamos a contar la cantidad de dígitos que tiene. ¿Sí? ¿Cómo lo harían? ¿Ya consumió todo eso? Sí, ya. Cuando reviente la máquina, les aviso. Y todavía lo sigue resolviendo, ¿eh? Por eso tengan cuidado con las funciones recursivas. Vamos a hacer contar dígitos, que va a ser más divertido. Este es les muestro porque son ejercicios comunes que tienen que hacer en la práctica de algoritmo. Acá, ¿cómo harían para contar dígitos de un número? ¿Sí? O sumar dígitos, que también sería otro muy... está hecho también, después les muestro. Si te da un número cualquiera, usted tiene que contar los dígitos. Vamos a ver si terminó, y si no, lo vamos a terminar. Listo, así de fácil lo terminamos. Vamos a contar dígitos. Contar dígitos. Contar dígitos. Un número, se me ocurre, con 6 dígitos, me tiene que devolver la cantidad que tiene. ¿Cómo lo resolverían recursivamente? Ahí tienen el algoritmo. ¿Qué es lo que está haciendo? A ver si lo entienden. Primero es una función, es un procedimiento. ¿Qué están viendo? Sí. ¿Es una función o procedimiento? Epa, ¿alguien? ¿Función? Función. Sí, una función. Devuelve entero. Sí, ahí arriba en C, digamos, si se pueden analizar el código, y aparte C tiene esa particularidad que define el tipo de dato al inicio, que es un entero, y después el nombre de la función con los parámetros necesarios. Bien, después, ¿qué otra cosa tiene? ¿Qué va haciendo? Va disminuyendo la cantidad a medida que cuenta. La cantidad de cifras. ¿Cómo hace eso? Dividiendo por el número por 10. Bien, muy bien. Y ese es el parámetro siguiente. ¿Y cuándo termina? Cuando te da un decimal. No, fíjense en la pregunta. Ahí en la pregunta del condicional se dan cuenta cuándo termina. ¿Cuándo es recursivo y cuándo termina? ¿Cuándo es recursivo? Cuando da un número menor que 0. Exactamente. Por eso, cuando da un 0. decimal. ¿Se da cuándo da o 0? sea, claro, Lo da cociente 0, sale. ¿Sí? claro, claro. Claro, claro. ¿Está? Entonces vos tenés, mientras sea mayor a 0 el cociente, significa que si contás dígitos, este es un contador hecho en C, digamos, y llama a la función recursiva con el número achicado. Lo que hace es dividirlo por 10. Eso lo que va a darle es un número con los primeros dígitos, excepto el último, y lo va a ir achicando, digamos, de la posición de peso más chica hacia la más grande. ¿Sí? Y lo va a ir achicando, 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 hasta que llega un punto donde va a dividir el último dígito sobre 10, eso le va a dar 0, y ahí ya devuelve la cantidad que fue sumando. O sea, mientras va sumando, va incrementando. Esto se puede hacer de otra manera también. Podrían hacerlo de estilo el factorial, ¿sí? Donde vuelven un 1 a sumar y van sumando unos, o sea, en vez de ir multiplicando como tiene el factorial, n
por el factorial. Acá la pregunta, acá sería, va a ser 1 más y van a llamar a la función contar dígito con el cociente. Y cuando sea igual a 0, van a retornar un 1, que sería la última suma. Y ahí retornarían 1 más 1 más 1, así van, pueden transformar. Vamos a ver si funciona. Vamos a intentar hacerlo. A ver. Contar dígitos. Aquí vamos a sacar porque hizo macana. Y la deja, no, ya está. Vamos a probar a hacer esto. A ver si ustedes me ayudan porque... Esto se va a llamar contar dígitos 2. Contar dígitos, contar dígitos. Vamos a llamar igual a aquel, num. Para que lo puedan comparar después. Vamos a bajar los print para eso. Y acá lo que les decía... Le llama factorial. Se llama así. Este todo encimado. Entonces acá, en vez de ser n por, lo que estoy haciendo es por cada uno de las llamadas, voy sumando 1 hasta el último. Hago 1 más y llamo a este reducido. O sea, a la próxima llamada recursiva, pero con el número disminuido. Y ahí entiendo que tendría que funcionar eso también. Vamos a probar. Vamos a copiar este que está acá. Le tenemos que poner el número 2, así se entiende. Entonces, vamos a contar con la primera y vamos a contar con la segunda y vemos a ver si funciona correctamente. Contar dígito. Puse el mismo número. Espera, ¿qué capo que soy? Ah, no está funcionando. No está funcionando. Pensé que iba a hacer lo mismo, pero no. A ver. Claro. No va a ser, no. Pensé que iba a funcionar, no va a funcionar. No va a funcionar porque no es no está ahí. Acá lo que podríamos sí usar es para contar o acumular. Podríamos usarlo para acumular los valores, los dígitos probablemente. Eso sí podríamos hacer. Me mata ese 6. Lo habría que analizar. Acá devuelve 1 y el último dígito. Me levantó la sumada de 6. Porque me suma 2 veces todo. Luego acá. Vamos a iniciar con este. Vamos a realizarlo así.
¿Qué está haciendo? Me mató. Muestra el primero. Ah, ustedes son vivos, nunca me avisaron. Ahí está. Ay, ay, ay. Qué vivo que soy. Ahora sí. Me volvió uno de más. Ese uno de más es por esta. Bueno, tiene ya sumó como esa. Que mi error era que estaba haciendo una especie de llamada indirecta, no sé si se dieron cuenta lo que hice, mi error, digamos, es que en vez de llamar recursivamente a la función esta, estaba llamando a la función de arriba. No sé si lo vieron. Entonces cuando cambié el número y empecé a llamar directamente a esta función, hice una llamada recursiva directa. En realidad la otra no era mutua porque nunca contar dígitos llamaba a contar dígitos 2, digamos. Pero en realidad cometí mi error en que invoqué, en vez de invocar a la misma función en el código, lo que hice fue llamar a la función de arriba, entonces ahí me dio mal el resultado. Error de copiar y pegar. Así que bueno, un poco lo que quería mostrarles es que usando distintos tipos de código recursivo podemos resolver la función. Acá después me di cuenta que si sumaba uno de más, en realidad como esto hace la última división del número que sea menor al 10 y devuelve el 0, ya hizo el conteo de esa en el 1 más. Cuando esto da 0, ya la sumó, digamos, ¿sí? a esa pasada, a ese dígito. Entonces no había que retornar 1 porque si no 1 estaría sumando a esa división que ya no corresponde sumar. ¿Sí? Que es lo que pasa acá. Acá suma y después invoca. Y cuando invoca y es 0, viene directamente acá y pasa esta sumatoria previa. No va a sumar y después la pasa. Por eso este 0 estaba de más. Perdón, el 1 cuando estaba ahí estaba de más. Así que bueno, ahí corregí mi función y pudo replicar el mismo resultado que el anterior. De la misma forma también puedo hacer cosas como sumar los dígitos. Tienen que estar por acá. Acá lo está resolviendo de la misma forma o muy parecido a la suma a lo que vimos recién acá. A este estilo de algoritmos, digamos, que no está mal. Pero también se puede hacer la forma similar al factorial como hice yo. Que saben que el factorial resuelve multiplicaciones sucesivas, tranquilamente puede sumar dígitos, digamos, hasta llegar a un dígito que sea menor a 10, digamos. Y acá lo que van haciendo es, van sumando, y acá están usando el resto de la división. O sea, el resto de la división por 10. Entonces usan este acumulador que lo definen internamente y le van sumando el resto de la división por 10. Se van sumando el último dígito. Y después llaman a sumar dígitos, pero con la división. Entonces suman el dígito siguiente, acá. Acumulan el dígito siguiente, llaman a la recursividad, acumulan el dígito siguiente y así sucesivamente, hasta que en algún momento van a sumar el último dígito y ese dígito solo dividido 10 da 0, lo que hace que esto termine
y devuelve la suma. Otra forma de hacer también lo del dígito. Si quieren hacer algo similar como yo hice recién, pueden copiar esto y llevarlo acá. Después yo le voy a subir a GitHub a todos estos códigos y lo pueden bajar y jugar y hacer las pruebas que quieran. Pueden hacer otra, sumar dígitos 2 y hacer una similar a esto, ¿no? Acuérdense que por la devolución, acá tienen que sumar, en vez de un 1, tendrían que colocar esto, por ejemplo. Num div 10, el resto, mod 10. Eso va acá, num mod 10 más. Y ahí sí llaman a sumar dígitos 2, por ejemplo, con la división. Y van sumando, 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 hasta que cuando llega a 0, retornan 0 porque la suma, si no, le va a pasar lo que me pasó a mí hoy, que sumé de más. Y el detalle, acuérdense que como están llamando a la misma función o procedimiento, no cometan el error que yo cometí. Bueno, creo que estamos en hora pasada, así que espero que les haya servido la clase de hoy como repaso. Estos son ejercicios que pueden entrar en el examen. Probablemente también podría llegar a entrar algo de árboles, que lo vamos a empezar a ver el lunes que viene. Así que cuando empezamos a ver árboles, ya directamente todos son algoritmos recursivos. También tengo algo armado de árboles por acá. Acá voy creando árboles y haciendo varias cosas, después les voy a mostrar cómo. Para que no se hoy ya terminamos con recursividad y ya lo damos por listo el tema. Bueno, Ackerman probamos otros días por las dudas. No vaya a ser cuestión que nos lastimen toda la máquina. Bueno, gente, espero que les haya servido esto, que lo hayan encontrado un poco de diversión y algo para molestar. Para practicar también, acuérdense que tienen el examen no muy lejos. Así que voy a subir estos códigos en breve y lo voy a poner a disposición para que puedan practicar. Otra cosa, lo que estén haciendo los laboratorios de C, hay mucho del código de los ejercicios que se les pidió o tratamiento que están ahí están en GitHub, donde yo les había mostrado la vez pasada que voy poniendo todo el trabajo que voy haciendo y hay tratamiento de arreglos, tratamiento de archivos, tratamiento de archivos tipados, o sea, de registros y archivos de texto. Hay mucho código ahí que pueden usar para trabajar. Así que pueden incursionar ahí y ver ejemplos, por si hace falta. Lo que les hayan tocado del 10 al 13 los armé yo a esos ejercicios y utilizan análisis de archivo de texto y después tienen que completar algunas matrices o vectores, así que ahí tienen un montón de ejemplos, digamos. Sí, getCH o getChar, algo así es la función en C para tipo readkey de Pascal. Se llama getChar o getCH, una de las dos. Entonces eso queda esperando el ingreso de una tecla, digamos. Eso es para C. Así que ahí tienen ejemplos de procesamiento de archivo de texto, procesamiento de archivos tipados, etcétera. Así que tienen bastante ahí para usar. Voy a subir esto que les mostré hoy y y avanzaremos con árboles la clase que viene. Empezamos con toda la teoría de árboles y después, bueno, tengo unos ejemplos ahí de un árbol de búsqueda, de cómo crearlo y cómo se puede hacer el recorrido una vez que se crea. Lo van creando ustedes a medida que van cargando valores de los nodos. Y después armé los recorridos en orden, preorden, con todos los recorridos de árboles binarios que vamos a ver más adelante. Así podemos ver cómo funciona. ¿Sí? Así que bueno, eso lo empezamos a ver desde la clase que viene. Ya entrando ya sobre el final de los temas del año, aunque no lo creamos, ya estamos terminando. Bueno, gente, que sigan bien, que tengan una buena semana y el lunes seguiremos con algoritmos. Nos vemos.